Bienvenidos al canal. Sé que sois muchos los que poco a poco os vais interesando en Neutron como sustituto de After Effects. Hasta ahora solo os he dado pequeñas cosas de las que se pueden hacer con él. Pero, ¿y si subimos de nivel? En este tutorial os voy a mostrar cómo sustituir una pantalla aunque el plano esté en movimiento, como el que estáis viendo en pantalla. También nos serviría este método para incorporar algún rótulo en una pared u otra superficie. Pero en esta ocasión vamos a ver cómo sustituir una pantalla con algún rótulo u otro vídeo. Pero vayamos al grano. Nos vamos a nuestro Neutron. Allí simplemente arrastrando el vídeo base, es decir, el que tiene la pantalla, ya se nos creará el nodo RIP, que lo manejará. El primer paso será comprobar la cantidad de fotogramas que tiene nuestro vídeo, para después, si es necesario, recortar su duración. El siguiente paso que voy a dar es abrir otro nodo RIP para tener importado ya el vídeo que implantaré en la pantalla. Analizamos también su duración y comprobamos que este solo tiene 395 fotogramas. ¿Qué haremos pues? Lo normal es que vayamos de nuevo a nuestro vídeo de base y acortemos su duración para que coincidan aproximadamente en tiempo de reproducción. Si no, nos podríamos encontrar que uno ha terminado mientras solo el otro sigue reproduciéndose. Para acortarlo, simplemente poner en el final del RIP 1 la cantidad de fotogramas que deseamos. Si lo hacemos también en la línea de tiempo, ajustaremos esta para visualizar solo el tramo que necesitamos. Importante es tener en cuenta que también deberemos modificar dicha duración o cantidad de frames en el viewer o propiedades del proyecto. También cambiaremos el frame rate para que coincida con cada uno de los elementos con los que vamos a trabajar. Ahora, teniendo seleccionado el nodo de RIP 1, vamos a buscar nuestro nodo Tracker, que es el que analizará la escena para determinar el movimiento que hay en ella. Como nota os diré que este Tracker, y Neutron en general, trabaja en 2D, por lo que no dispone de ningún tracker de cámara, como pueden tener otros programas. Pero para los efectos que haremos en él puede ser más que suficiente, ya que no tiene problemas en determinar la perspectiva de un objeto. Una vez que tenemos nuestro tracker, vamos a ampliar la imagen para trabajar mejor. Por si no lo sabéis, con la rueda del ratón. Ponemos el cabezal al inicio. Tenemos dos formas de crear nuestros puntos de traqueo. El primero, si os fijáis a la derecha, hay un pequeño botón con un más. Cada vez que le cliquemos nos creará un punto de traqueo. El problema, como veis, es que lo hace donde a él le parece y debemos encoger de nuevo la imagen para ver dónde lo ha creado y poder moverlo. Al posicionar el puntero del ratón sobre el punto central, veréis que se pone verde. Entonces podemos pincharle y arrastrarlo a donde necesitemos. Ampliaremos de nuevo la imagen. Ahora podemos ajustarlo mejor. En esta esquina la pantalla ha quedado fuera de la pantalla, pero posiciono aproximadamente el punto para ver si es capaz de seguirlo. Si nos acercamos a uno de los bastones que sobresalen en los recuadros o a sus esquinas, veréis que se ponen de color verde. Cogiendo de una esquina podemos agrandar o encoger el recuadro. El recuadro interior debe recoger el objeto de referencia que debería seguir el punto de traqueo. Para que funcione mejor debe ser algo con cierto contraste. El cuadro exterior es para delimitar la zona donde el programa buscará el objeto de referencia. En este caso las esquinas tienen bastante contraste y por ello tampoco se necesita una gran zona de rastreo. Una vez lo tenemos emplazado, revisamos que estamos al inicio de la línea de tiempo y nos vamos arriba, a esas flechas azules. La de más a la derecha le indica a la herramienta que debe hacer un rastreo del punto hasta el final de la línea de tiempo. Si movemos el cabezal de reproducción, veremos que ese punto en particular tiene momentos en que aparece y desaparece de pantalla, y por ello el tracker le es imposible su rastreo. Por lo tanto, lo voy a eliminar y trabajaremos con solo 3 puntos. Sí, se puede trabajar con menos puntos de los que necesitaríamos, aunque quizá no salga tan preciso. También podríamos hacerle una animación como se hace con keyframes manualmente, pero no me complicaré la vida para este tutorial. Vamos a ver la otra forma de crear los puntos de traqueo. Si os fijáis aquí arriba también tenemos un botón con un más.
Si le clico, nos aparece con el puntero un pequeño recuadro verde. Ahora el tracker se creará donde yo pinche. ¿Veis? Mucho más fácil, pero con el inconveniente de que si pincho en cualquier otro sitio se creará otro tracker. Para mover, agrandar o encoger nuestros recuadros del tracker, debemos asegurarnos de que se ilumina de verde el punto del cual vamos a arrastrar. Como me había quedado el cabezal a mitad de la línea de tiempo, le doy a traquear para atrás, hacia el inicio. Después posicionaré el cabezal en la posición donde se inició y le daré a traquear hacia adelante o al final. Con eso quedará cubierto todo el rastreo de movimiento de ese punto, y lo mismo haremos con las otras esquinas de la pantalla. Un momento. ¿Cansado de perderte entre los tutoriales de YouTube? ¿No entiendes algunos conceptos? Únete a nuestra comunidad y olvídate de las dudas. Como miembro tendrás acceso exclusivo a nuestro soporte, donde resolveremos todas tus preguntas sobre edición de vídeo, manejo de programas y gestión de canales. Lleva tu canal y tus vídeos al siguiente nivel con nuestra ayuda. Solo tienes que clicar en el botón debajo del visor que pone Unirme para formar parte de la comunidad del canal y obtener esos y otros beneficios. Y ahora sigamos con el tutorial. Una vez los tenemos todos preparados, desconectamos del visor para conectar ahora nuestro vídeo a insertar. Buscaremos un nodo llamado Corner Pin. Si no se ha conectado, simplemente lo arrastramos mientras pulsamos la tecla Control y se nos marcará de verde la línea de conexión cuando la tengamos cerca. Así se insertará entre los nodos de RIP2 y del visor. Con este nodo transformamos nuestro vídeo desde las esquinas al tamaño deseado y es el que le proporciona cierto sentido de perspectiva a la imagen. Pero para saber cómo modificarlo al tamaño de la pantalla, debemos unirlo todo, para lo cual vamos a traer un nodo Merge. La entrada B del nodo Merge la vamos a conectar al vídeo base ya que va al fondo, y la entrada A la conectaremos al nodo Corner Pin. Para poder ver la combinación, desconectamos el visor y lo conectamos a la salida del Merge. Encogeremos la imagen para verlo mejor. Ese recuadro grande que se ve es el tamaño de nuestro vídeo a insertar y lo vamos a modificar gracias al nodo Corner Pin. Si comenzamos a manejar las esquinas, podéis ver cómo lo podemos ajustar a la pantalla. Al modificarlo, veréis que aparecen unas zonas en negro. Si esas zonas os impiden ajustarlo al marco de destino, se pueden eliminar buscando en las propiedades del vídeo que vamos a implementar una opción llamada Output Components, en la que vamos a decirle que en vez de salida en RGB, lo haga en RGBA, lo que significa que le añadimos un canal alfa y por lo tanto esas zonas negras se harán transparentes. Ahora podremos continuar ajustando las esquinas del Corner Pin a nuestra pantalla de destino, sobre todo si ampliamos la imagen para tener más exactitud. La esquina inferior izquierda, al estar fuera de los límites de la pantalla, la ajustaremos a la posición que debería tener en ese fotograma. Terminamos de ajustar y ya. Ahora debemos asegurarnos que los valores del nodo Corner Pin estén en Copy To, en la pestaña de To, e igual en la pestaña de From. Vayamos a las propiedades del nodo Tracker a la pestaña de Transform. En su valor de Motion Type lo pondremos a Match Movie y miraremos que el Transform esté en Corner Pin. Ahora bajamos al final de las propiedades y pulsaremos en Export, lo que nos creará otro nodo con los valores del movimiento del tracker. Ese nodo lo insertaremos entre el nodo del Corner Pin y el Merge, ya sabéis, arrastrando mientras pulsáis la tecla Control. Lo voy a ampliar un poco y comprobemos cómo queda. Bastante bien, ¿no? Siempre se podría ajustar más, pero deberíamos eliminar la copia del tracker, modificar los puntos del Corner Pin y repetir la exportación del tracker junto a la inserción entre el Corner Pin y el Merge. Antes de contarte el último paso, y si te resulta interesante, ¿por qué no te suscribes? Podrás activar la campanita, lo que te mantendrá informado de cuando se publiquen nuevos vídeos que te puedan interesar. Y para que todo esto tenga utilidad, sería añadir un nodo Write en el que le decimos el nombre del archivo que queremos y su ubicación.
nos aseguramos que tenga el mismo framerate y le damos a renderizar. Cuando termine tendremos listo nuestro vídeo con la composición que hemos creado. ¿Qué os ha parecido? En el canal podréis encontrar más tutoriales sobre Natron, pero aquí te dejo uno que te puede resultar muy interesante. Nos vemos pronto con más vídeos que nos ayuden a conocer este magnífico programa de composición digital gratuito. Un saludo amigos, chao.